hablamos, en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, la forma que la utilizamos, nos capacita para que la otra persona nos entienda. Si no nos entiende de una manera, nos entiende de otra, y aunque sea con señas, pero nosotros nos damos a entender. Entonces, esa es la forma oral. ¿Qué pasó después? Pues ya empezó la escritura, hay un proceso diferente en la historia, empieza la escritura y se empieza a desarrollar los manuscritos. Ahí están los videitos que se mandaron para que ustedes vieran ese proceso. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, licenciada. Bueno, después viene la otra parte. ¿Quién es el autor? Porque vamos a decir, por ejemplo, bueno, ¿y quién me dice a mí que eso es cierto? ¿Y quién dice que eso es verdad? Bueno, entonces partimos de una idea. ¿Quién es el autor principal y el protagonista? No solo el autor, sino el protagonista de la historia. ¿Quién es? Dios. Dios. Ese es el fundamento. Es Dios el autor y es Dios el protagonista. Ahí vamos perfectamente bien. Aquí ya ustedes respondieron algo que tiene mucho sentido. Si él es el autor y él es el protagonista, las figuras, las personas que él elige son figuras, son instrumentos que van a tener significados en todo el recorrido de la historia de la salvación. Algunas son prefiguras y otras son figuras concretas. Entonces, por ejemplo, Moisés, eso es una figura concreta, porque es legislador, porque también es caudillo y porque libera. O sea, legislador porque transmite el decálogo, caudillo, libera. Entonces, él tiene una fuerte presencia como instrumento humano, pero no por eso las acciones son de él. Él no es el protagonista. Él es un instrumento que se pone a la disposición de Dios para llevar a cabo el proyecto de salvación. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni ninguno de los profetas son... Licenciada, disculpe, solo si alguien pueden corroborar que tengan su micrófono apagado porque hay interferencia, hay personas que tienen su micrófono encendido. Sí, por favor. Es que me ahogué. Me ahogué con la No tenga pena, licenciada, tome su tiempo, no se preocupe. Agua, sí, tome acá esperamos. También, no tan tranquila, bueno, mire, pues, respire entonces, bien, respire. Seguimos con eso. Ningún personaje es protagonista, es instrumento. Va. Pero, ¿quién escribió entonces? ¿Quiénes fueron los escritores en los manuscritos? ¿Quiénes? Personas que Dios inspiró. Personas inspiradas. Que él eligió, inspiró. Ok. Personas inspiradas. Esa es la respuesta. Luego, ¿qué hace Dios en la historia? ¿Cuál es el objetivo de la revelación? ¿Qué hace? Se revela. Se revela. Elige personas, hace promesas y hace alianzas. Bueno, ya lo dijimos varias veces. Va. Entonces, vea lo que debemos entender de lo que hemos visto en las clases anteriores. Dios habla en la historia, pero cada autor humano usa sus distintas formas de manera de contar esa experiencia con Dios. ¿Captan eso? Dios habla en la historia. Sí. Cada escritor, cada autor del libro, que son muchos humanos, usa formas distintas. A eso se va a llamar tradiciones distintas, para transmitir esa experiencia de Dios, para contar esa experiencia. Va, entonces vean, ahí hay un pequeño ejemplo, muy sencillo. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién lo quiere leer?
¿Van con la lectura No, conmigo o no van? Lo puedo leer, si quiere. Si Sí, quiere, lo licenciada. leo. Dios, Por favor. un ejemplo cotidiano. Pregunte, ¿todo lo que aparece en un periódico es igual? Respuestas No posibles. vamos No, ahí. dice, no vamos Dios ahí. habla. Dios habla en la historia, pero cada autor humano usa una forma distinta de contar lo que Dios hace. Ejemplo sencillo. No Ejemplo contamos. sencillo. Apaguen sus contamos micrófonos, por igual favor. que una Apaguen noticia. Así No también con- ocurre en la Biblia. No contamos un chiste igual que una noticia. No lo contamos igual. Son dos cosas diferentes, dos maneras diferentes. Entonces, lo mismo pasa en la Biblia. Ahí hay un mensaje que se cuenta, pero va a ser contado de distintas maneras. Por ejemplo, nosotros podemos contar un chiste de una tragedia, por ejemplo. Por ejemplo, cuando ha habido, pues, ¿qué le dijera yo? Un terremoto, algo. Después los guatemaltecos cuentan chistes sobre ese tema, pero es distinto. La narración es distinta, aunque el mensaje se está diciendo lo mismo de lo que pasó, pero exagerando algo, pero una cosa es una noticia y una cosa es un chiste. Pues lo mismo pasa en la Biblia. El mensaje que se dice es el mismo, pero está contado de formas distintas. Y esas formas distintas son los que se llaman géneros literarios. Entonces veamos cómo podemos ejemplificar los géneros literarios de una manera sencilla. Todo lo que aparece en un periódico es igual. Esa es una pregunta. No. No, diferentes secciones y formas. Hay diferentes secciones. ¿Y qué significa cuando dice, esta es una sección de deporte, esta es una página amarilla, esta es una sección para poner esquelas? ¿Qué significa eso? En un periódico. Que son temas, Cambia el estilo. son temas Cambia lo que específicos y van a tener su forma en que está escrito, ¿no? ¿Verdad? Una esquela va a tener su forma escrita, los deportes van a tener su crónica, es una crónica porque están narrando algo, la noticia pues es una noticia del impacto que tiene, entonces van a haber opiniones, van a haber anuncios, y en el periódico hay variedad de géneros literarios, ¿o no? ¿Y nosotros no confundimos un anuncio con una esquela o sí? No. Pues lo mismo pasa en la escritura, como en la Sagrada Biblia, en la Sagrada Escritura. Nosotros tenemos que ver que el mensaje que está ahí son los temas que hemos hablado, la elección, las promesas, la alianza. Ese es el mensaje que va a ir en distintas épocas, pero lo va a ir narrando, contando, transmitiendo en formas diferentes. Van a haber historias, van a haber fábulas, van a haber poemas, van a haber oraciones, van a haber de muchas formas ese mismo tema. Entonces, cuando nosotros vemos otra vez el periódico, nos damos cuenta que cada parte, ya sea el anuncio, la esquela, la noticia, los deportes, tiene un estilo diferente, ¿sí o no? Sí. Pues ese estilo diferente se llama género literario, esa diferencia. Y la Biblia también se llama género literario, la forma de escribir para comunicar un mensaje. Entonces, veamos, continuemos en el número 3 y tenemos ejemplos prácticos sobre esto de la vida diaria. ¿Cómo lo podemos hacer práctico un género literario en nuestra vida diaria? Veamos, pues. Y aquí necesitan ustedes su Biblia. Me imagino que la tienen, ¿verdad? Bueno, vean pues, veamos un ejemplo. Ayer fui al mercado, me encontré con un amigo y compramos frutas. Ayer fui al mercado, me encontré con un amigo y compramos frutas. ¿Qué es eso? No es narración. Es una narración.
Es una narración. Una historia, algo que le sucedió a uno, el que hizo el día de ayer uno. Pues está contando hechos. ¿Qué es Se el hecho cuentan que está hechos. ¿Qué hecho está contando? Que se fue al mercado y compró fruta. Que fue al mercado y compró frutas. ¿Ese será el mensaje? ¿Que compró frutas o que encontró a un amigo? Encontró un amigo. Encontró un amigo. Encontró a un amigo. Ah, pero ya se fijan, que ustedes tienen que fijarse cuál es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que encontró un amigo. ¿Cuál es el mensaje más importante? Que encontró La vida diaria. Que compró frutas. Encontró su amigo. Encontró su amigo. Bueno, entonces ahí hay una narración y él puede añadir más cosas. Puede decir qué frutas compró, pero yo creo que nosotros podemos fijarnos que pues si fue al mercado, lo lógico era que iba a comprar frutas y verduras. Eso era lógico, ¿o no? Sí. Entonces, lo que está narrando como parte importante es que encontró a un amigo. Porque si va a ir entonces que yo tengo que entrar en el contexto para entender el género. O sea, si fue al mercado, ¿a qué iba a ir? No iba a ir a ver una película, ¿verdad? Porque entonces hubiera ido al cine. No iba a ¿qué? A pasear, a patinar. No, porque no fue a un parque. Iba al mercado. ¿Qué iba a hacer al mercado? A comprar. A comprar. Pues esa no es noticia. ¿O sí? No. Porque yo ya sé, pues, de a qué voy al mercado. Tampoco me necesitan narrar o darme una historia cada vez que voy al mercado. Entonces, lo que entra ahí como mensaje es que encuentra a un amigo. Entonces, así es como yo voy dándome cuenta. Ahí no está narrado qué pasó con el amigo, de qué platicaron, pero obviamente porque solo estamos dando la introducción. Pero para hacer una narración, la narración no va a seguir con todo lo que compró en el mercado, sino cuál fue la experiencia que tuvo con el amigo. Entonces ahí nos fijamos que es un género narrativo, un género que tiene historia y que nos lo va transmitiendo. Pero esa historia no la puede transmitir con otro género literario. No lo pueden con una canción, con un poema, con un cuento. Había una vez, podía ser así, y está contando el mismo hecho que encontró a un amigo, pero lo está diciendo no lo está diciendo, lo está transmitiendo con un género diferente. ¿Se puede hacer eso o no? Sí. Va. Entonces, veamos en la Biblia cómo tenemos esos ejemplos. Veamos la salida de Egipto, la historia de David y la vida de Jesús. Eso pues no es un versículo ni son varios capítulos. La salida de Egipto la encontramos al principio, ¿verdad? En el Éxodo, ¿sí? La historia de David pues es muy larga y está en los primeros capítulos, casi a la mitad de Samuel, del profeta Samuel, que es el que lo unge a David. Pero no tenemos ni la vida de David ni la vida de Jesús. Tenemos su ministerio. Entonces, darse cuenta que cuando nos dan datos biográficos, eso no quiere decir que nos estén dando la vida. ¿Captan ustedes lo que les estoy diciendo? Espérenme que voy a prender la luz, porque ya está oscuro. Entonces, nosotros podemos, solo apáguenme sus micrófonos, por favor, para que no se interrumpa. Nosotros podemos tener datos biográficos, mas no la vida de un personaje. Si ustedes se dan cuenta, la vida de Jesús no la tenemos, ¿o sí la tenemos? Pregunto, ¿tenemos la vida de Jesús o solo tenemos datos biográficos de Jesús? Biográficos. Y así todos los personajes conocemos su momento de su misión o de su ministerio y algunos datos. De Samuel tenemos algunos datos, sabemos que su mamá no podía tener hijos, sabemos que es un profeta porque la mamá lo fue a dejar junto a Elí desde que fue chiquito, lo fue a entregar ahí para que sirviera a Dios. Entonces tenemos algunos datos,
Entonces, la salida de Egipto, alguien encontró un poquito información de la salida de Egipto, alguien encontró algo de la historia de David, alguien encontró algo de la vida de Jesús. ¿Nadie? ¿No están buscando en su Biblia nada? Sí, licenciada. Dígame. En esto lo que se cuentan son hechos y acontecimientos de la historia del pueblo de Dios. O sea que nosotros lo que vamos a ver en la salida de Egipto, solo apaguen sus micrófonos. Lo que nosotros vamos a ver en la salida de Egipto es que los descendientes de Abraham estaban como esclavos en Egipto porque se habían quedado mucho tiempo, habían llegado por una hambruna, pero se habían quedado mucho tiempo establecidos en Egipto porque había muchos alimentos. Entonces, vemos que eso en un primer momento estuvieron bien, pero pasados los siglos fueron otros los faraones que los desconocieron, los tuvieron como un grupo de extraños en su territorio y de alguna manera pues quedaron como esclavos. Esa es una manera de sintetizar la salida de Egipto. Dios escuchó todas las injusticias. Ahí tenemos la revelación de un Dios cercano que escucha. Entonces, cuando nosotros decimos Dios me escucha, Dios no me escucha, Dios está, Dios no está, será, no será, pues ya nos apartamos de lo que ha revelado. Ahí dice que escucha. Y si ahí dice que escucha, escucha, porque eso es lo que se nos ha transmitido. Luego lo saca con mano fuerte, casi que ahí entra un género literario muy importante, es una epopeya, ¿verdad? Son dos fuerzas grandes, el faraón y Dios y Yahvé, uno que quiere quedarse con los esclavos, otro que los quiere liberar. Bueno, y al final nosotros vemos en esa epopeya, en esa gran batalla, ¿verdad?, de gigantes, vemos cómo triunfa Yahvé. Bueno, después pasamos a la historia de David, que la podemos encontrar en Samuel, como les dije, y en Primera de Reyes, y vemos que David pues tampoco estaba pensando ser rey. Ahí hay una elección, ¿verdad? También en Moisés hay una elección y hay una promesa. Moisés no tiene la capacidad para para sacar a toda esta gente, pero Dios le promete que va a estar con él, que él solo es un instrumento. Luego está David, que tampoco está pensando ser rey de Israel. Ya hay un rey que es Saúl, pero Dios manda al profeta Samuel a la casa del papá de David, Jethro, y entonces ahí, de Jesé, perdón, y entonces ahí vemos que pasan todos los hijos de él y pregunta a Samuel si son todos, si o hay más, y faltaba David, que era pastor, ¿verdad? Lo llaman, lo ungen y ya rey, habiendo otro rey. David es ungido 3 veces, ¿verdad? La primera fue esta, y después tiene otras unciones hasta que queda ya destinado como rey de Israel, y une a todas las tribus, y a pesar de que comete muchos errores, siempre, o pecados grandes, siempre, siempre, siempre cuando llega el profeta a hacerle consciente del pecado, David no se justifica. Siempre ante Dios reconoce su culpa y ahí está un salmo que justamente lo identifica. Entonces ya aquí tienen una característica de género literario distinta. Primero, la historia narrada, ya sea en Primera de Reyes o en los libros de Samuel, y luego el Salmo 51, el Miserere, que nos dice la actitud de David ante Dios, él como un ser humano y Dios como lo que es, el Señor. Y luego la vida de Jesús, que tampoco tenemos la vida, ¿verdad? Pero tenemos su ministerio. Y cómo es que él actúa con gestos, un Dios que ha actuado en la historia, que se ha revelado en la historia y ahora lo hace humanamente, cercanamente, con ternura, con compasión, acompañando, sanando, liberando. Lo mismo que hizo en el Antiguo Testamento, solo que ahora de manera visible, de tal manera que Jesús es el rostro vivo de Dios. Por Jesús podemos saber cómo es Dios porque Él nos lo ha revelado. Va.
Entonces, ese es el mensaje teológico de los tres. Dios está actuando en la historia, Dios ha actuado en distintas épocas, siempre, distintas generaciones, ha acompañado al ser humano, y ese mensaje teológico va a ser transmitido en distintas formas literarias. Entonces, aquí tenemos los ejemplos. Por ejemplo, ¿cuándo se va a transmitir como una parábola? Ya vimos una narración, una historia, ahora miramos en parábolas. Y vemos cómo Jesús enseña contando historias sencillas. Jesús transmite el conocimiento de Dios no de una manera complicada. Por eso es que en esta introducción a Sagrada Escritura yo intento de que sea de una manera práctica, porque libros tienen, videos tienen, lo que necesitan es comprenderlo en la práctica. Para eso necesitan la Sagrada Escritura y algunas lineamientos que por fuerza uno tiene que ir teniendo para poder captar. Entonces, sí nos damos cuenta que Jesús enseña a través de historias sencillas, que la saca del campo, que la saca de ver a una mujer trabajando, que la saca de una viuda sufriendo por la muerte de un hijo, que la saca por personas enfermas que no tienen quien las pueda ayudar. Y entonces ahí lo saca de la vida, de una mujer preparando la masa, y dice cómo es el reino de Dios como una levadura, que es un poquitito de una harina o de la levadura, ¿verdad? O de una plantita que se le pone a la masa y esta crece. Entonces, él va haciendo ese tipo de narraciones, de historias. O, por ejemplo, va a hablar de dos hijos, uno que se queda, otro que se va, para que nosotros pensemos. Y eso lo podemos poner en un ejemplo diario. Por ejemplo, un estudiante tenía dos caminos, para uno estudiar y otra perder el tiempo. Entonces, cuando la historia empieza diciendo, por ejemplo, un estudiante, pues no es que se está refiriendo a una persona específica, se está refiriendo en general a la realidad de personas que estudian. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que no es el género literario no nos va a ubicar concretamente en la palabra que está diciendo, sino es más abierta. No está hablando solo de un estudiante, está enseñando una verdad. ¿Y cuál es la verdad que está enseñando en esto? Un estudiante tenía dos caminos, el de estudiar o el de perder el tiempo. ¿Cuál es ahí la enseñanza? Que estudia o pierde el tiempo, pero cada una tiene una consecuencia. Ah, muy bien. Y que tiene que Entonces, tomar decisiones. ¿qué manda? El discernimiento. El discernimiento. Está enseñando una verdad. Tiene dos caminos, pero solo puede escoger uno. Y el que escoja, pues va a tener sus consecuencias, ¿verdad? Si escoge el de estudiar, pues va a ser algo muy ventajoso que le va a ayudar mucho. Y si decide perder el tiempo, pues va a tener unas consecuencias negativas. Sí, captan, está en la parábola, la enseña, pero ese es el género literario. Nosotros buscamos el mensaje. Entonces aquí está enseñando una verdad. No está hablando del estudiante, lo está utilizando, pero para enseñarnos una verdad. ¿Vamos entendiendo más los géneros literarios? Sí, licenciada. Entonces, el mensaje teológico que encontramos aquí es que Dios quiere que nosotros cambiemos, que no nos quedemos con nuestras acciones limitadas desde nuestra inteligencia limitada, ¿verdad? ¿Cómo vamos a encontrar eso en la Sagrada Escritura? Ese ejemplo, por ejemplo, el buen samaritano. O, por ejemplo, el hijo pródigo que decíamos. ¿Por qué? Bueno, pues ahí hay un ejemplo de un hombre, igual un estudiante, un hombre que venía atravesando la ciudad y fue asaltado. ¿De quién está hablando esta historia? ¿De quién está hablando? ¿Del asaltado? ¿De quién está hablando? ¿Del asaltado? ¿Del que le robó? ¿De quién?
Del buen samaritano. Del buen samaritano. ¿Y quién es el buen samaritano? Cuando los samaritanos eran personas, ya vimos ayer, ¿verdad? En la lectura de la samaritana, ¿cómo es que tú, siendo judío, me hablas a mí que soy una samaritana, ¿verdad? Porque ellos eran vistos como paganos, porque habían perdido su identidad de Yahvé, porque habían sido conquistados por muchos países, por muchos imperios, entonces se habían mezclado las culturas, las religiones, y eso se llama sincretismo, y ante ese sincretismo, pues ellos no tenían un sentido de Yahvé, de monoteísta, de Dios como Dios, sino que ahí andaban con uno y con otro. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este mensaje del samaritano? ¿Qué nos está diciendo? ¿Por qué es buen samaritano si el samaritano era pagano y no creía en Dios, sino en muchos dioses? Era casi politeísta por toda esa mezcla. ¿Por qué este hombre es bueno? Es buen samaritano porque ayuda a su prójimo. Es buen samaritano porque está próximo, ¿verdad? Al necesitado, porque está próximo al necesitado, pero fíjense la complicación del texto. Resulta que en la religión judía no se podían acercar a los paganos, a los pecadores, a los enfermos, porque se contaminaban. Y resulta que Jesús está hablando con esta mujer. Entonces, ¿cuál será ahí el mensaje teológico? No importa. Tomamos en cuenta los contextos, por eso estamos viendo en Cautivados por la Palabra, contexto histórico, para entender la historia. Tenemos que entender la historia que se trama en el buen samaritano. ¿Por qué lo ponen de ejemplo al samaritano? Para romper las barreras. Porque no nos podemos quedar con las mismas estructuras. Tenemos que cambiar nuestras estructuras, nuestros prejuicios. Hoy así se llaman, prejuicios. Yo con eso no me junto porque tal cosa, yo porque aquel no me gusta porque esto y aquello. No, hoy no se puede hacer eso. Entonces tenemos que ver el contexto histórico para entender el mensaje. Y aparte darnos cuenta de que este buen samaritano se refiere básicamente, el buen samaritano es Jesús, el que está cercano a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo la parábola se va a enfocar en un hecho, pero nosotros vamos a ver si nos quedamos pensando profundamente este hombre que llega, porque seguramente este hombre era un comerciante y pasa en el camino, tiene algo que hacer, deja eso que va a hacer, pero el texto no nos está hablando de eso, solo nos está diciendo lo que hace. Pero si nosotros entramos en el texto o nos ponemos como persona en ese texto, yo voy apresurada porque tengo una entrevista, pero de pronto miro que algo pasó ahí grave, que alguien está sufriendo y vengo y lo ayudo. Pero eso ya indica, en el caso del samaritano, que se bajó de su caballo, que puso al hombre en su caballo, que le dio los primeros auxilios, que lo llevó a un mesón, que como tenía prisa para irse, dijo, mira, yo voy a pagar, cuídalo, atiéndelo, yo regreso, seguramente lo conocían. Bueno, él se implicó en la situación de este hombre. Entonces, cuando nosotros vemos eso, ¿cuál es nuestra reacción? Ya vemos que el género literario es una parábola, pero ya vemos que la parábola entonces queda abiertísima para que yo la medite desde muchas formas. Y una de las formas es, bueno, ¿quién soy yo en esta parábola? ¿Soy el buen samaritano o soy el que está herido y que necesito ayuda? O cuando yo miro a una situación así en nuestro contexto histórico, que es muy complicado, porque ya las personas utilizan eso para pues aprovecharse y a veces asaltar o hacer otras cosas. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo que podemos hacer? O nosotros decimos, no, hoy no se puede, eso era antes, hoy no. Hoy si yo me paro a ayudar a alguien que se le pinchó la llanta o una cosa peor, ya me van a quitar el carro o hasta me pueden secuestrar.
¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es nuestra postura ante el buen samaritano que leemos, que es una revelación? Es Jesús quien nos está enseñando cómo debemos hacer ante la necesidad del prójimo. ¿Cuál es nuestra postura ante esta revelación? ¿Cuál es? ¿Sineri? Independientemente cómo la persona lo toma, ¿verdad? Licencia, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Como usted decía, me vino un recuerdo por ahí como sobre uno si quiere pararse a apoyar a alguien, si le ponchó la llanta, y yo soy de aquellos de que cuando veo a esas personas, ¿verdad? Es de tratar de apoyarlas, pero como vivimos en nuestro país ahora de hoy, ¿verdad? Es muy, muy difícil. Y créame, y lo que dice usted, yo creo que es personal, cómo nos identificamos, ya sea como un buen samaritano, o ya sea como aquellos ladrones que golpearon a aquel, o ya sea que el golpeado, ¿verdad? Independientemente, personalmente, cómo nos identificamos. Gracias, Neri. El hecho es que la parábola tiene que llevarnos a la reflexión, no solo a la lectura, sino que la parábola tiene esa función de que nosotros entremos en la meditación de esos personajes y de esas acciones y nos ubiquemos. Lo mismo pasa con el hijo pródigo, es el hijo despilfarrador. ¿Quién soy yo? El que se va lejos del padre, el que se queda y que dice que es buen hijo porque se quedó siempre con el padre, soy el padre. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo en esa historia, verdad? ¿Soy de los dos hijos o soy del padre? ¿O qué hago yo si mi hermano se va? ¿Voy a buscar a mi hermano para que el padre no esté sufriendo? ¿O me es indiferente y hasta regaño al padre? Ya deja de estar sufriendo por ese que se fue. Ya se fue a malgastar todo lo tuyo y tú aquí llora que llora. No llores, ya. Entonces, y ya después cuando regresa, mira, y ahora le matas el gran animal ahí, todo, no, la gran fiesta, está mal. ¿Quiénes somos nosotros realmente? Porque esa parábola es una parábola muy conocida, es una de las más grandes de Jesús y sin embargo nosotros no la captamos, ¿verdad? Y solo para dejarles una inquietud, esa parábola lo que nos dice es que los dos hijos no aman al padre. Quieren las cosas del padre, mas no al padre. Porque si el pequeño quisiera al padre, no se hubiera ido tan lejos. Y si el grande quisiera al padre, cuando lo vio sufrir, hubiera ido a traer a su hermano y cuando lo vio contento, hubiera compartido. Pero no hizo ninguna de las dos cosas. Entonces le interesan las cosas del padre. Dame esto, dame aquello, quítame esto, quítame lo otro, dándole órdenes al padre, pero no ama al padre. Ninguno de los dos ama al padre. Entonces, imagínense ustedes, ¿quiénes somos nosotros? ¿Amaremos al Padre nosotros? ¿Correspondemos a ese amor? ¿O simplemente queremos que haga cosas con nosotros, ¿verdad? Que nos quite el dolor de cabeza, que nos ponga, que esto, que lo... Bueno, en fin, todo eso es la función de la parábola. Es importante que no nos quede... Entonces, el género literario de parábola no nos está dando un concepto, no nos está hablando no nos está informando, sino que nos está haciendo pensar. Está diciendo las mismas características de Dios. Dios está ahí, ya hizo una alianza con nosotros, es cercano, es compasivo, es lento en la ira, es paciente. Ahí está, espera y espera nuestro regreso. Eso igual en el Antiguo Testamento, eso igual en el Nuevo. Bueno, es el mismo mensaje del tema de la alianza y nuestra manera de reaccionar. Ahora vean ustedes otro género literario, la poesía, la forma como hablan los enamorados. Tus ojos brillan como estrellas. ¿Qué significará eso? Tus ojos brillan como estrellas. ¿Qué significará? ¿Qué tendrá en los ojos esa persona? Luz. ¿Tiene luz? ¿O qué tendrá? Tiene brillo. Que tiene brillo, tiene luz. Bueno, son maneras de hablar poéticas, ¿verdad? Pero no se trata, porque realmente, ¿qué es lo que vemos en una estrella? Algo chiquitito que brilla, que así titila, decían antes, y que son muy bonitas, pero son muy lejanas, pues no sé.
No sé qué, porque podría tener la estrella, podría tener una nube. O sea, tu ojo tiene una nube porque la estrella está tapada. Ven, la expresión poética puede decir muchas formas, pero el hecho es que nosotros tendremos que entrar esto en un contexto, ¿verdad? Una manera poética de hablar. Y ahí encontramos nosotros en los salmos esa forma poética. O sea, como por ejemplo, la oración se va a volver a veces un recordatorio, a veces se va a volver ¿qué dijera yo? Se van a llamar algunos salmos imprecatorios. ¿Por qué? Porque yo tengo tanta cólera por el daño que me han hecho que yo quiero que Dios, pues de alguna manera, castigue a esa persona que me hizo daño. Eso se llaman salmos imprecatorios. ¿Sí, Roberto? Perdón, licenciada, sé que ya estamos en este género poético, pero no sé si en lo de las parábolas posteriormente vamos a ver los tipos de parábolas. Bueno, pues la verdad es que todo el tipo de parábolas tienen la misma función, hacernos pensar, hacernos reflexionar y tenemos que entrar en esa, porque si se fijan ustedes, las parábolas no tienen un final, quedan abiertas. Por ejemplo, el hijo pródigo. ¿Qué pasó con el hijo grande, el hijo mayor, que estaba ahí, que había sido fiel al padre y que le dice, yo que he estado siempre contigo y te he obedecido y tú a mí no me has dado ni un chivito para que yo lo comparta con mis amigos? Bueno, ¿qué pasaría al final con él? ¿Entraría al banquete o no entraría al banquete? ¿Qué dicen ustedes? ¿Entró al banquete o no entró al banquete? ¿Entró a compartir con la felicidad del padre o siguió emberrinchado? ¿Qué dicen ustedes? El texto no lo dice, pero yo pienso que no entró. Estaba muy molesto. Estaba muy enojado y ella dice que no entró. Pero fíjense, lo que le pasó por hacer berrinche no entra en la alegría del Padre, no entra en la vida eterna, no entra en la celebración final, no trasciende, se queda en su cólera. O sea, imagínense todo lo que pierde este personaje. Más le vale que haya entrado, que haya pensado bien las cosas y haya entrado, porque si no se pierde la oportunidad de convivir con el Padre eternamente. Si se fija, de una realidad histórica yo logro trascender en la parábola a una realidad, diríamos, escatológica. O sea, después de la muerte. ¿Qué pasaría? Al final, si no quiso a su padre aquí, ¿lo logró querer verdaderamente y vivir con él eternamente? ¿O qué pasó? Y el hijo que regresó, ¿será que se volvió a ir otra vez? ¿O se quedó para siempre? O sea, la parábola no nos dice nada de eso. Pero nosotros entramos en esa parábola y entonces ya si somos el hijo pródigo que despilfarramos, y casi siempre somos los dos, casi siempre somos el hijo pródigo que despilfarramos todo lo que Dios nos da, siempre creyendo que somos los únicos que amamos a Dios y correspondemos, pero resulta que estamos muy equivocados, ¿verdad? Porque queremos cosas de Él, pero a Él, no. Entonces, la parábola es así. Siempre basta, no es que haya muchas formas de parábola. Cuando la parábola se explica los elementos, como por ejemplo la parábola del buen sembrador, donde la semilla cae por todos lados y entonces Jesús le va a ir a explicar a sus discípulos porque ellos dicen, no entendimos esa parábola, explícanosla. Entonces dicen casa, o sea, ya en la intimidad viene a explicarle, ya no es parábola. Cuando ya se explica, ya no es parábola, ya es una alegoría, porque se está explicando cada cosa, ya se le está dando un significado, ya queda cerrado a lo que están explicando. Yo quise decir esto, lo dije por esto, ya se cerró la significación, pero la parábola queda abierta. Y entonces hay muchos ejemplos de parábolas. Se va a usar ejemplos de los peces, va a utilizar el ejemplo de las semillas, de los terrenos, de la levadura, del grano de trigo, de las ovejas, del pastor. Va a utilizar todos los elementos que encuentra en su contexto histórico, cultural y religioso.
Va a contar, por ejemplo, aquella mujer que entró al templo y que solo puso 2 moneditas y aquellos ricachones que llegaban y vaciaban sus grandes barriles en las bóvedas del templo. Entonces, todo eso, la pregunta siempre va a ser importante cuando queda abierta la parábola, pero a veces con una pregunta. ¿Quién vio realmente o a qué le agradó a Dios? ¿La entrega de esta anciana que dio 2 moneditas o estos que dieron mucho? Y entonces ahí va una explicación, pero se va profundizando en el tema. Entonces, no es que hayan muchos tipos de parábolas, pero sí la parábola va a usarse para utilizar muchos elementos y utilizar esta forma literaria. Que cuando, ya decíamos, que cuando ya se explica, se vuelve pues una alegoría. Bueno, entonces, para avanzar un poquito, no sé si otra cosa, Roberto. No, es que yo solo lo preguntaba porque yo tenía una clasificación antes de parábolas del reino, parábolas de misericordia, parábolas sacerdotales. Sí. O sea, los temas. Un poco, Roberto, esos son los temas, ¿verdad? De lo que es Dios. Dios que es misericordia, Dios que es Padre, en este caso, Dios que también, como Génesis 2, que va construyendo un jardín, que hace, Dios que hace la viña, en fin, se pueden clasificar por temas, pero la parábola en sí, el género literario, deja abierta la temática para que nosotros profundicemos. Entonces, luego estábamos con la poesía y cómo el ser humano va a expresar su dolor, su tristeza, su alegría, y lo va a hacer en una forma poética. Ya hablábamos, su dolor con los salmos imprecatorios, su petición con un salmo de petición, de pedir, ¿verdad? Dios, lo que necesito, si estoy enfermo, súplica, ¿verdad? Luego también tenemos otro género literario que es la profecía, que no se trata de adivinanzas, ¿verdad? Y pone un ejemplo aquí muy normal, cotidiano, de un padre que le dice a su hijo, si sigues por ese camino te vas a meter en problemas. No es que el padre sea divino, no es que el padre sea profeta, sino que simplemente está advirtiendo, pero el lenguaje que va a utilizar puede hacer a veces sentirse amenazante o pensar que el padre quiere que le pase eso, ¿verdad? Y el hijo puede contestar, eso quisiera que me pasara, ¿verdad? Y estarías feliz porque ahorita me lo estás pronosticando. O sea, ya sería un tema de discutir, pero no, simplemente es una advertencia. Lo mismo pasa con los profetas. Cuando nos están diciendo y casi se siente una amenaza y se va diciendo todo lo que Dios va a hacer, que está enojado, que está iracundo, que va a castigar, que va a hacer esto, que va a hacer el otro. Es más bien como un lenguaje donde el tema central es el de la alianza. Y el problema es que se ha roto, bueno, no solo se ha roto, sino no se ha mantenido esa alianza, se ha ido atrás de otros ídolos, se ha hecho alianza con otros imperios, se ha olvidado quién es el que ha hecho este pueblo, esta historia, le ha quitado el protagonismo de Dios en la historia de la salvación y se le ha dado a Babilonia o a Roma o a Siria o a los persas. Y entonces tenemos una realidad humana donde dependemos. Si ustedes miran ahorita, esto es como muy actual. Si ustedes miran ahorita todo el problema geopolítico y vemos las noticias y vemos todos los problemas de los aranceles y vemos los problemas de la posesión de la tierra y quién quiere ser el más poderoso y vemos las discusiones de los países con quién se asocian, a quién tienen que ver como enemigo, y esas alianzas, Israel no tenía por qué tener ese tipo de problemas, porque su creador era el único, era Dios, lo había elegido, lo había sacado de la nada, había hecho su historia, pero a Israel se le olvidó todo eso y se le sigue olvidando hasta el día de hoy. Se le sigue olvidando, no sabe, ¿verdad? Usa el nombre de Dios, que es lo que decían los profetas. Mi nombre lo tienen cerca de la boca, pero su corazón está lejos de mí. Pareciera una reflexión poética,
pero es una historia dolorosa hasta el día de hoy, donde vemos que el nombre de Dios y de Jesús y todo, y las bendiciones, lo utilizan los gobernantes, pero lo utilizan, no sé, para pantallar, pero no lo utilizan porque lo vivan. Entonces eso es muy actual, eso de los profetas es un tema sumamente actual. Y lo vemos en las noticias, lo vemos de muchas maneras, lo vemos en la guerra, lo vemos de las distintas maneras que suceden, y lo que vemos es que Dios está ausente de todo eso. Hay una realidad donde Dios no está, aunque su nombre aparezca, porque aparece de muchas maneras. Entonces, des cuenta de que el tema central es cambien. O sea, si se fueron y rompieron la alianza, pues hay consecuencias, pero traten de regresar, traten de restaurar este camino con mi ayuda. Luego tenemos otro género que es el apocalíptico. Sus características es que está llena de símbolos. Y entonces, fíjense que este género es muy confuso hoy en la actualidad, porque se le ha dado, no se le ha dado la interpretación de un género literario, sino de un acontecimiento histórico. Si me doy a entender, me dicen, si me captan lo que les estoy diciendo, la gente dice, por ejemplo, esta fue la apocalipsis, o sea, como un hecho que está pasando. Y esos son temas de Hollywood casi, ¿verdad? Que así se llaman algunas películas, que son destrucciones, muertes, y que utilizan todas estas maneras para hablar de un hecho. Pero el apocalipsis no es un hecho, es un género literario. ¿Captan lo que les estoy diciendo? Sí, licenciada. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, aquí les ponen con este ejemplo, este examen es un infierno. ¿Qué estoy diciendo yo? ¿Qué estoy diciendo con que este examen es un infierno? Que está difícil o está duro. Que está complicado. Que está complicado. ¿Pero será porque yo no estudié? Seguramente. Pero el género no dice eso, ¿verdad? Solo dice el momento que estoy viviendo y cómo lo estoy viviendo, como un infierno, ¿verdad? Pues ¿cómo sabe cómo es el infierno si nunca ha vivido ahí? Bueno, tiene imágenes. Y como tiene imágenes, se imagina cómo es un infierno, ¿verdad? Solo usa su imaginación. Ajá, usa su imaginación, pero una imaginación donde ¿qué prevalece en el infierno? Según Es como ponerle, licenciada, es como que uno también, ¿verdad? Ay, me da miedo el mal o el diablo, ¿verdad? Pero sin saber cómo uno actúa, ¿verdad? Dentro del pecado. O sea, el mal no va a salir así con cachos como mira uno en internet, ¿verdad? Sino que uno actúa conforme quiere el mal, sino que él actúa silenciosamente dentro de la persona antes y después de cometer el pecado. ¿Verdad? La tentación, ¿verdad? El tema de la tentación que está muy, muy, muy ahí en los textos. Entonces, pero vean, por ejemplo, el tema de este examen, lo viví como un infierno, pues el signo que pertenece al infierno, pues es como el fuego, ¿verdad? El fuego. O sea, se imagina uno ahí chamuscándose. Atormentado uno. Atormentado por el fuego, por el calor, la desesperación o algo, más bien algo interno o externo, bueno. Pero no significa que en la hora del examen la persona estaba ardiendo en un churrasco, ¿verdad? No, es una forma simbólica. Y nosotros debemos entender todo ese simbolismo tanto en el libro de Daniel como en el Apocalipsis, que es el último libro del... Ahí está lleno de símbolos. Igual que Génesis 3, Génesis 2 y 3, que lo vimos, está lleno de símbolos. Si nosotros no entendemos toda esa simbología, no entendemos el texto. Y le damos otra interpretación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el género apocalíptico? Pues lo que nos dice es que en momentos de gran sufrimiento y dolor, donde nosotros desde nuestras expectativas humanas no tenemos futuro, ahí justamente entra la presencia de Dios diciendo, esto pasará y serás vencedor, porque yo he vencido a la muerte. Entonces, pero eso lo debemos de creer, el género solo es el vehículo,
pero lo que nosotros debemos creer y encarnar es el mensaje de una presencia que nos sostiene, que nos fortalece y que nos permite pasar de una circunstancia a la otra. Entonces dice, el género literario nos ayuda a entender mejor el mensaje que Dios quiere comunicarnos. O sea que el género literario, su función no es atormentarnos ni confundirnos y no saber de qué estoy leyendo, porque ya les puse el ejemplo de la manera más elemental. Un periódico, que hoy casi ya no hay, pues, escritos, pero uno sabe distinguir las distintas secciones, sabe distinguir un género literario de otro. Pues es lo mismo que tenemos que hacer en la Biblia, en los libros de la Biblia, en cada libro. Ahora, yo voy a hacer una pregunta muy personal. ¿Por qué en la Biblia resulta eso tan difícil y en un periódico no? ¿Cuál sería, qué consideran ustedes que sería? ¿Por qué? ¿Por qué en la Biblia es tan difícil descubrir un género literario? ¿Cuál sería el diagnóstico que cada uno de ustedes se harían? Porque es lo más difícil que puede haber, según entiendo yo, en cada uno. ¿Y Roberto? Porque cada libro va dirigido a diferentes pueblos, a diferentes objetivos y en diferentes contextos y en diferentes tiempos. Mientras que ahora un periódico es una forma general, vivimos una sola historia. Dentro de la línea del tiempo estamos en el 2026 y es más fácil, ¿verdad? Entonces, a ver si le entendí. Usted dice de que en la Biblia, o en cada libro de la Biblia, porque ya sabemos que es una pequeña biblioteca, en cada libro la dificultad para descubrir un género literario es la época, porque hoy nosotros pues tenemos muy bien establecido, en primer lugar, que un periódico es aquí para Guatemala, por ejemplo. O si lo ponemos más cerca, para un departamento, o si lo ponemos todavía más, para un municipio. O sea, yo lo puedo entender en mi idioma, en mi lenguaje, con mis costumbres, en mi historia, y puedo comprender muy bien si dicen en qué lugar fue el accidente y cómo pasó y quiénes venían y la hora. Yo hasta me puedo hacer el escenario, lo puedo imaginar porque estoy cercano. ¿Y es eso, Roberto, así? Por eso sí, es fácil. Y la gente. No es lo mismo escribir una carta a los romanos que una a los griegos, por ejemplo, o a los hebreos. Pero fíjese que ahí ya se me fue por otro lado, porque Pablo le escribe una carta a los romanos, a los de Filipo, y no se contradice nunca. Bueno, tal vez puse mal ejemplo, pero los 4 evangelios, por ejemplo, ahí sí se nota muy bien el objetivo de cada uno de los evangelios y a quién más o menos va dirigido con más fuerza. O sea, en los evangelios nosotros tampoco, porque el mensaje es el mismo. Lo único que se va a adaptar a que los destinatarios sean los cristianos que se convirtieron, que eran romanos, que estaban en Roma, a los cristianos que eran judíos de Palestina, que se convirtieron al cristianismo, y a los cristianos que eran griegos, o sea, que vivían en la parte de Grecia y otros lugares, que se convierten al cristianismo. Son distintas formas de pensar, pero los evangelios tienen, por eso se llaman sinópticos, porque tienen el mismo punto de vista, varían en algunas cosas, en algunos desarrollan un poco más el tema, en otros no, pero el mensaje es el mismo, no difiere. Pero yo excepto del Evangelio de San Juan, ¿verdad, licenciado? Sí, pero tampoco difiere. Lo único que hace Juan es decir que desde siempre Jesús es Dios, desde el principio. De ahí y que conoce al Padre desde siempre, es la única diferencia. De ahí, y a eso se llama una teología descendente, porque viene de la divinidad, es Dios que se abaja, se encarna. En cambio, los sinópticos tienen una visión ascendente, van de abajo para arriba. La de Juan desciende
y los sinópticos ascienden, pero Jesús sigue siendo el mismo, verdadero Dios y verdadero hombre. Aunque en unos hay algunos signos de la presencia del Padre en Jesús, en el otro se llama milagros, en Juan se llama signos, pero es lo mismo. Sí, Manuel. Sí, Juan Manuel. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Fíjese que yo siento que por qué no entendemos por qué el periódico sí y la Biblia no. Ajá. Porque primero es palabra de Dios y el periódico son palabras humanas. Segundo, tengo entendido que para leer la Biblia tenemos que pedir intercesión del Espíritu Santo para poder comprenderla. Tercero, muchas veces nos enfocamos como un texto que no hay profundidad en esta. Como por ejemplo, pongámosle en el periódico, dice, hoy murieron 39 personas víctimas de un asalto. Y ya está, plano, no hay nada que pensar. Pero usted pone, hace un momento estaba poniendo el ejemplo del buen samaritano. Ajá. O del hijo pródigo fue el buen samaritano también, los dos. Usted nos puso otra visión ahí, porque casi siempre nos quedamos con lo que nos dicen de primero, ¿no? El hijo pródigo, el padre bueno, el padre malo, yo soy buena gente, yo obedezco a Dios, pero no lo había aplicado a la realidad que dice usted con dos estudiantes, ¿verdad? El discernir lo bueno y lo malo de la vida. Entonces yo creo que nos quedamos solamente en el texto, como lo hacemos en el periódico, y no profundizamos y no pedimos la intercesión del Espíritu Santo. Fíjese, Sonia, muy interesante lo que usted dice, porque se resume, lo que usted está diciendo se resume en esto. Se toma la escritura como información. Solo porque eso hace, sí, Brandon. Hay muchos micrófonos encendidos. Sí, hace rato escuché eso, a mí me está haciendo daño en los oídos. Bueno, entonces vean ustedes, Sonia, lo que decíamos. Nosotros utilizamos el texto bíblico como información de algo que pasó hace un tiempo y no avanzamos en la profundización del texto. Punto número 1. Punto número 2, hay una cosa muy sencilla que debemos de entender. Miren, si Dios quiere darse a conocer, no puede ser que nos ponga enigmas, porque lo que quiere es darse a conocer. Revelarse es darse a conocer, es manifestarse, es que quiere que yo lo conozca. Entonces no puede ser tan contradictorio que quiere que lo conozca y al mismo tiempo me pone enigmas tan difíciles que cómo lo voy a entender. ¿Cómo lo voy a entender? ¿Cómo lo voy a comprender? ¿Cómo voy a hacer? No puedo, porque hace muchos siglos, porque solo piensen un poquito en eso para ponerse en contexto de hoy. No puede ser. No puede ser que si Dios habló, sigue hablando y nos habla hoy, sea tan difícil poderle entender y poderle contestar. Yo creo, y esta es una opinión personal sin querer ofender a nadie y que nadie se vaya por eso, ¿verdad? Sino que es una opinión personal. Yo creo que en el fondo no creemos que Dios habla, que nos habla hoy. Y tampoco creemos que habló, o tal vez si habló, pues habló hace a saber cómo habló, porque a saber si les habló. O sea, no creemos. Yo creo que en el fondo no creemos. Y al no creerle, pues esto se nos resulta muy difícil, porque en el periódico nosotros leemos, se murieron 35 personas, como usted dice, en un asalto, y no importa si yo creo eso o no creo, es una información, es una noticia, y yo puedo decir, ay, pobre gente, punto. No estoy involucrada. Y el pobre gente, pues será una expresión, nada más. No está involucrada mi decisión de vida, no está involucrado nada. Solamente estoy informada. Yo creo que cuando yo utilizo Sagrada Escritura solo como información para lo que pasó hace tiempo, y fíjense que es muy triste, porque se habla de Jesucristo vivo, presente, pero se dice que está vivo y presente, pero se habla de él del pasado, en el pasado.
Los verbos que se utilizan muchas veces es en el pasado. Jesús hacía, Jesús venía, Jesús ponía, pero no llega a que eso mismo lo sigue haciendo con cada uno de nosotros. Yo creo que el bloqueo está ahí, no está en los géneros literarios, sino está en la actitud como nosotros leemos. Es mi opinión. Usted me dirá si estoy equivocada. ¿Qué dicen ustedes? Yo. Licenciada, yo creo que es muy cierto lo que está compartiendo, porque en muchas ocasiones en las prédicas se escucha, bueno, hace 2000 años, te dicen las prédicas, ¿verdad? Hacía milagros. Entonces todo como que se habla en tiempo pasado y realmente yo creo que por eso es muy importante la formación. Gracias. Gracias, Nelly. Y el lenguaje que utilizamos. Porque si lo utilizamos como pasado, pues es eso, algo que pasó. Y entonces Sagrada Escritura es información de lo que pasó en el pasado. Yo creo que yo podría aprovechar el contexto como fue escrito un evangelio, por ejemplo, el evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos, que era apóstol de Pedro, era dirigido específicamente para gentiles. ¿Y por qué? Porque él quería quitar de la mente aquel Mesías que iba a entrar con caballo blanco y que iba a ser un gran rey y todo eso. Esa era el objetivo de Marcos en realidad, en la propia narrativa de todo el evangelio. Y es donde más se menciona de que Jesús siempre menciona y no se lo cuentes a nadie. Siempre quería permanecer como que un tipo de anonimato. Entonces, yo aprovecharía que esto no es un género literario, sino es un contexto histórico. Este contexto histórico para preguntarle si es que yo diera catequesis, ¿verdad? A mí, si a los gentiles les quiso decir eso, de que desde la humildad nació la salvación, a mí que me dice el evangelio, ¿verdad? Yo aprovecharía ese conocimiento de a quién fue escrito el evangelio para que la persona se lo agarre como propio. Ajá, es un buen punto de partida, Roberto, pero quiero decirle que el evangelio es un género literario. El evangelio en sí es un género literario. Y usted lo está diciendo bien, ¿por qué es un género literario? Porque el vehículo que utiliza Marcos para llevar a cristianos, porque los que son cristianos, romanos que viven en Roma, solo ponga usted en su mente cuál tenía que ser la cultura romana. Y son cristianos que eran romanos que se han convertido al cristianismo. Por eso es sumamente importante el final de Marcos. ¿Por qué? Porque fíjense que Jesús ha sido abandonado por sus apóstoles. Y el que reconoce verdaderamente este es el Hijo de Dios, ¿quién es? Un romano. Un romano. Se da cuenta. Entonces, no solo es la cultura y el contexto, sino que es la confesión de fe, que quien cree en Jesús. Se supone que Jesús estuvo acompañando o siendo acompañado por los apóstoles en Marcos 1 año y medio, ni siquiera 3. 1 año y medio. Y en ese 1 año y medio Jesús los formó, por decir así. En Marcos se ve eso como hablábamos, cuando no entienden las parábolas y él va y se las explica. El maestro que enseña, que les enseña cómo es seguirlo a él. Bueno, pero este cristianismo de estos romanos a veces resultaba más fácil de comprender que el de los propios judíos. Porque estos paganos eran politeístas, pero al final pues se dan cuenta de cómo es el mesianismo de Jesús, mientras que Mateo, que va dirigido a los judíos, pues tenían toda esa estructura del Antiguo Testamento que no tienen los paganos, ni los de Roma, ni los de Grecia. Entonces, vean ustedes, son temas que tenemos que ir profundizando, pero muy bien, Roberto, muy bien como inicio, ver que en los evangelios, pues le pongo ahí ese tema que busque si realmente un evangelio es un género literario o no, para que usted quede tranquilo, no porque yo lo diga, sino porque usted lo investiga, y la función que tiene ese género literario, pues es la misma, o sea, es el ropaje, es el vehículo donde va realmente
la persona de Jesús y su mensaje, que el tema central es la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Está al centro del Evangelio en el capítulo 8 en Marcos y el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, solo tiene 16 capítulos. Entonces, esa pregunta está en el mero centro después de que Jesús le ha enseñado a sus 12 apóstoles de todas las formas quién es él. Entonces, al final, pues ahí vemos toda esa historia, pero luego ya tiene, como usted dice, entrar para nosotros. ¿Quién es para mí Jesús de Nazaret? ¿Quién es realmente? No es válido utilizar los títulos. Es el Rey, es el Señor, es el Salvador. Pues eso lo es. Pero para nosotros, ¿quién es? Porque nosotros no sabemos de monarquía y de reyes, ni de señores feudales, porque no tenemos esa historia. Pues sabemos de presidentes que están muy mal, ¿verdad? Entonces no lo podemos comparar con un presidente, un alcalde o lo que sea. Entonces, ¿quién es Jesús para mí? Para mí personalmente. ¿Quién realmente es? El tema se desarrolla, pero el vehículo es justamente el Evangelio, la noticia, la buena noticia que se infunde. Y es importante, ¿por qué, Roberto? La palabra evangelio es un género literario, porque esa palabra no es religiosa. Esa palabra viene del contexto romano que utilizaban los romanos. Acuérdense que los romanos, como tuvieron muchas naciones donde ellos formó parte de su imperio, pues ellos formaron carreteras, hicieron carreteras terrestres y marítimas. Y cuando ellos querían mandar una noticia importante del César a las distintas provincias, pues justamente lo que llevaban era el evangelión, o sea, el evangelio. Y era aquel pergamino que abrían digamos que en el Parque Central, lo leían y todos iban a ver cuál era la noticia que mandaba Roma. Pues esa palabra romana se utilizó para poner la buena noticia de Jesús de Nazaret. Tal es un género literario, pero ahí les dejo que lo averigüen. Juan Emanuel, sí, dígame. No, era muchísimo antes, pero bueno, tal vez lo que quería decir es que tal vez no entendemos porque no conocemos, no estamos familiarizados con los géneros literarios de la Biblia. Más que todo por ahí es que nos perdemos. Entonces también les dejo una pequeña labor, que busquen ahí cuántos géneros literarios existen en la literatura y cuántos podrían estar aplicados en Sagrada Escritura. Que hagamos una especie de investigación, no porque les esté poniendo la tarea, aunque se las pueda poner bien, porque fíjense que les he dicho, las tareas están abiertas para que las suban cuando quieran. Por ejemplo, ahorita no se las he puesto, pero ya se las pude ver, se las tengo ahí. Investiguen géneros literarios en toda la escritura, en la literatura castellana, y cuáles pueden estar aplicados con más frecuencia en la Biblia. Sería interesante, ¿no les parece? Ya que ese es demanda. Licenciada, fíjese que, disculpe pero seguramente me va a corregir. Yo creo que sí es muy importante aprenderse los géneros literarios de la escritura, saber cuáles son, pero yo creo que lo más importante es ver lo que usted nos ha dicho, la revelación, y lo que el mismo Padre dice, ¿verdad? La revelación que Cristo nos está dando en cada uno de los géneros literarios. Claro, porque de nada me sirve saber que, por ejemplo, los salmos son poesía, tal es una novela, las novelas de Ruth o algo, si no entiendo o no abro mi mente hacia la revelación que Cristo me está dando a mí como persona. Perfecto, Sonia, no, está muy bien, no hay nada que corregir ahí. Lo único que ya vamos a terminar, pero miren, yo necesito que vean, ahí les quedó, como ya les quedó esto y se los voy a subir al portal también, hay un pequeño ejercicio, dice, descubriendo cómo habla la Biblia. Y ahí está un objetivo y hay 5 textos y una frase final y ahí se acaba, lo último. Ustedes traten de estudiarlo y todo, y la próxima semana lo trabajamos. Siempre intentando que esta introducción a la Sagrada Escritura no sea teórica, sino más bien práctica. Y hoy me parece
que fue muy interesante porque ustedes compartieron desde sus inquietudes, desde los fundamentos que estaban dando, y entonces el tema se vuelve más interesante porque se comparte y se enriquece con lo que ustedes dicen, más que ponernos a leer un texto. El texto de introducción a Sagrada Escritura lo pueden encontrar por todos lados, porque hay muchos textos que los introducen a Sagrada Escritura. También videos hay, pero para mí, Cautivados en la Palabra, son los más estructurados. Su forma, por ejemplo, al padre, a Fray Medina, Nelson Medina, que él tiene un curso en 12 videos de más de hora. Y tenemos otros también, los claretianos tienen introducción a Sagrada Escritura y también tienen cursos que tienen videos que duran hasta 2 horas. Yo considero que Cautivados los tiene, pero están como cortos, bueno, no son tan cortos porque duran 1 hora, pero van teniendo mucho sentido pedagógico para mí. Pero como bibliografía hay muchísimas más videos desde distintas, desde distintas formas, carismas, ¿verdad? Los claretianos, los dominicos con Fray Nelson. También tenemos a Fidel Oñoro, que es un biblista, que también tiene introducción a Sagrada Escritura. Entonces, hoy hay mucho material de leer y de escuchar. Entonces ya depende de todas las inquietudes. ¿Sí, Brandon? No, solo para último, y solo que me indique para terminar la grabación de la clase y aclarar si no sé, no se han compartido el video de la clase anterior. No, la clase anterior sí se compartió porque yo lo vi. Incluso yo me vi que salía ahí. Yo no sé si lo tengo todavía, pero sí se compartió. Yo de eso sí soy testiga. Pero voy a ver, porque tiene que estar solo en el chat suyo, el que usted puso. Permítame, voy a ver ahorita. Y si no lo comparte nuevamente. Va, si no lo comparto nuevamente, perfecto. Gracias. Entonces tiene que estar donde dice introducción, vamos a ver si lo encuentro, permítame. Es que eso es lo que pasa, que mandan muchas cosas y entonces se pierde, pero sí, vamos a ver. Bueno. Espérenme un momentito. Bueno, voy a buscarlo bien y yo se los reenvío porque no lo encuentro ahorita, pero sí está, porque yo me vi que ahí estaba. Licenciada, ese documento de Excel no lo vamos a cargar, sino que se va a ir. Yo ahorita lo que mandé fue un Word, no es el de Word. Pues ese lo voy a subir a la plataforma, les dije, al portal. Pero no lo vamos a desarrollar y subirlo, sino que es para trabajarlo en clase. Yo les dije que lo vamos a trabajar en clase y luego pues, yo se los puedo poner para que lo suban. Primero los vamos a trabajar en clase y después yo se los puedo poner para que lo suban. ¿Sí capta? Gracias. Pues no lo encuentro realmente, pero yo me vi. Pero no sé, pues déjenme que mire bien. Porque no lo encuentro ahorita, pero yo lo vi en un ratito y vi que estaba aquí en el chat. Bueno, se los vuelvo a mandar entonces. Porque no lo encuentro de verdad. Bueno, se los vuelvo a mandar entonces y les deseo feliz semana, porque ya nos pasamos 5 minutos de su receso. Gracias. Gracias, feliz noche. Gracias, que descanse. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Brandon, si quiere, pasa la de hoy, si quiere, y yo voy a explicar cuando pase la otra. Sí, porque estoy viendo y no me aparece ni video, ni enlace, ni nada. Por eso les estaba diciendo esto. Sí, bueno, pues claro, porque yo sí, pero fíjese que yo sí lo vi. A menos de que se lo hayan mandado a usted personal. Pues es que no sé, eso estoy viendo, no me acuerdo dónde sí, puede estar. Sí, porque yo ahorita grabé el video,
poquito me va a dañar la cámara, pero sí, me lo voy a reenviar porque se lo tomé de otro teléfono. Entonces... Aquí no, este es no, donde me vi no. Introducción a la Sagrada Escritura es esta, ¿verdad? Sí, aquí está, yo lo tengo, aquí está. Mande mensaje, reenvíelo para ver. Me voy a ver si es este. Sí es el que tiene el logotipo de la... Sí, aquí están ustedes, aquí están ya. Yo sí lo tengo. Ay, pero no sé. Espérenme porque ahora ya me confundí, no sé qué hice. Sí, yo ahorita me voy a... Ahorita lo paso a... Vamos a ver. Introducción a Sagrada Escritura. Esa es la clase pasada. Ahorita la pasé. Pero eso se lo subieron en YouTube, ¿va? Ah, yo no sé, pero aquí está. Ya se los pasé. Es ese porque ahí están ustedes. Ya los vi. Sí, voy a ver si lo logro editar a YouTube porque... Bueno, ya lo mandé. Ya lo mandé el de la semana pasada. Ok, sí, va. Yo voy ahorita a enviarme el otro y lo voy a editar a YouTube para que lo puedan ir a ver y lo descargue. No, entonces... O lo mando el video. Ellos no lo van a poder descargar de YouTube. Hay que mandárselos descargados. Si usted no lo puede hacer, aquí se puede hacer como me mandaron este. Yo lo pensaba mandar como tal, como el video, nada más. No lo iba a subir a ninguna otra plataforma. Bueno, sí se puede. La cosa es que lo miren. Sí. Solo sigo teniendo la primera duda con la primera grabación, la que me dijo que fuera opcional. No, esa ya hablé con ellos al principio, usted estaba. En la clase anterior, por eso otra persona lo grabó, porque yo no entré temprano. Esa es la que acabo de mandar ahorita, Brando, no hay otra. Solo han habido dos. La primera que no hubo, porque fue prácticamente muchas dudas y que también hubo, pues, hasta el padre tuvo que ver porque la persona se quejó con el padre Porfirio, entonces pues no sé, esa no se grabó porque no hubo, porque hasta el mismo alumno se quejó que no se dio clase por tanta pregunta, le digo al padre Porfirio, entonces, bueno, ya no puede hacerse más. Esa no se grabó. De acuerdo, hermana, entonces voy a ver eso, si no la subo hoy, la subo en estos días. Vaya, pues gracias, Brando. Bueno, hermana Betsy, ya seguimos en contacto. Tengo que comentarle algo. Va, está bien. Va, cuídese. Feliz noche. Feliz noche. ¿Ya estamos con los de profetas? Sí, no. ¿Aló? ¿Me escuchan?